Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... Hoy vamos a hablar primeramente de Nomadland Muy del bien. 2020. Voy a arrancar yo hablando y la película trata sobre una persona, una mujer que ha perdido, por así decirlo, digamos, la mayoría de las cosas que tenía, dado una crisis económica que afecta al pueblo donde vive. Se quedan la mayoría de las personas sin trabajo y ella también le pasó que murió su marido. Y bueno, obstinadamente siguió viviendo en este lugar hasta que finalmente decidió empezar a vivir en una casa rodante, o más bien en una camioneta, pero bueno, ese tipo o estilo de vida. Y la película trata de todas las personas que ella va conociendo en el camino, toda la gente con la que se va cruzando, y bueno, sus propias experiencias y qué significa esa vida para ella, cómo la hace sentir, contrastado a veces con otra gente de su vida que, bueno, no lo comparte o tiene ciertas opiniones sobre la vida que ella lleva. Perfecto. La película es del 2020, es dirigida por Chloe Zhao, perdón, Chloe Zhao, y la adaptó ella misma de la novela de Jessica Bruder. Justo lo que yo iba a decir. Perdón, No, es el chiste. Bueno, era mi forma de presentarme. el tincha es el que dice cosas, El que no el que dibuja. está ahí. Sí, tenés razón. Bueno, tenemos el color rojo para empezar a dibujar. No va. Vamos a poner un violeta. Sí, no, no iba, estoy de acuerdo. Y bueno, vamos a empezar a hablar de de la película, partiendo desde la cinematografía. A mí me gustó, bueno, ¿no? Todo el panorama y la manera en la que está construida esta película, ¿no? Estos varios lugares que van conociendo, ¿no? Lugares digamos, donde hay un paisaje muy natural, ¿no? O sea, en ciudades o pueblos que parecen más, si bien no rurales, sí aislados, ¿no? Como que el caos de las grandes ciudades no llega tanto. eh, entonces tienden a verse ciertas cosas y también, ¿no? Por la protagonista y los personajes de la historia como que tienden a disfrutar más de de la naturaleza y todas estas cosas, digamos, que se van encontrando en el camino, sin rechazar necesariamente a la gente, ¿no? Pero bueno, es otra manera. Ujú. Y me parece muy interesante, se eligieron lugares muy lindos para estar grabando, ¿no? Todo donde transcurre todo esto, porque la verdad que ponerle entre comillas podría haber sido cualquier lugar, ¿no? Si vos estás hablando sobre una persona que vive por ahí, ¿no? De ciudad en ciudad y demás. Obviamente, me imagino que habrá lugares que ya son, ¿no? Como los presentan acá en la película, lugares en los que te conviene ir, o donde vas a encontrar Ujú. trabajo y cosas por el estilo. Tal vez un poco, ¿sabes qué? Además me hizo acordar levemente a lo que hacían los trabajadores en Days of Heaven, Sí, sí, yo también lo voy a mencionar en algún momento. el trabajo de Golondrina. temporada, ¿no? Claro, yendo de acá para allá. Así que disfruté mucho todos estos lugares que, digamos, podrían no haber estado ahí, podrían no haberse mostrado, y que le agregan un toque, porque no, viste, para mí siempre estas imágenes de la naturaleza y el hombre como que tienen un aspecto de la pequeñez de las personas, y para mí está bueno encontrarlo así o mostrarlo así. Eh, Fuera de eso, em, también me parece que era además de estas cosas, también era una película muy personal, es como que vemos mucho, ¿no? De las reacciones, o la mayoría de muchas veces son charlas íntimas o momentos en que la actriz principal, Frances McDormand, que por ejemplo trabajó en Fargo y en otras varias cosas, ¿En la original eh, Fargo o en la serie? en la película, Mira, no me acordaba, o no lo sabía. ¿viste? Es es la oficial de policía pueblerina que está Sí, sí, intentando resolver sí. todo lo que pasa y que la intentan asesinar. Me acuerdo. Muy particular era en esa película ella. Sí. Muy personaje. Ujú. Y bueno. em, También, por ejemplo, en el aspecto de el sonido, bueno, también creo que acompaña, ¿no? Muchas veces el sonido ambiente, simplemente la gente hablando, como que había, ¿no? Cierto espacio para cosas más cotidianas en el sonido, aunque también, ¿no? Estaba acompañado, por ejemplo, eh, por música, había un piano Un, consistentemente, un ¿no? Una pianito. canción de piano Sí. que acompañaba toda la película. Me gustó, pero tampoco me fascinó. Disfruté más de los sonidos, digamos, que se generaban, donde había grupos de gente hablando y demás y todo eso.
Porque también me pareció que era un buen contraste a los otros espacios en donde ella concurría, que muchas veces eran espacios de soledad y tranquilidad. Y, y nada, me pareció eso, un buen contraste ahí entre ambas cosas. Entiendo. Voy a vos. Bueno, perfecto, recibo. A mí la cinematografía me gustó mucho, por lo simple, ¿no? Como que se limitó a retratar lo mejor posible toda la historia que había que retratar, sin ponerse extravagante, sin meter demasiada mano, casi en crudo, y permitía a uno sentirse muy cerca de los personajes, bueno, sobre todo de la personaje. Imaginarse lo que ella sentía, lo que ella pensaba, lo que ella iba atravesando. Este, la imagen a mí me pareció especialmente linda, y muy minimalista también. Era ella y el paisaje, o ella y lo que fuera, pero siempre no había como mucha carga, no había composiciones muy rebuscadas, que es algo que a mí también me gusta mucho, ¿no? Pero en este caso, al tratarse de una historia de una persona tan despojada de todo, no por elección, ya veremos por qué, pero al tratarse de una persona tan simple en la vida, cabía perfectamente un estilo así para seguirla a ella. Después hubo un montón de cielos increíbles, montañas, un pueblo fantasma, eso tuvo. Ese monte donde ella se mete lleno de pequeñas formaciones de piedra, no sé si te acordás. Este, Después una calle urbana muy puntual, donde, cuando ella trabajaba en un puesto de comida rápida, que ella camina en un momento y fue un plano muy lindo ese. Ujú. Se Y que sentía. casi parecía, también era de noche, pero casi parecía un pueblo fantasma porque no se veía nadie. Exacto, exacto. Pero era una calle bien asfaltada, muy moderna, fue lindo. Se sentía muy cálido para mí, muy conocido. Claro. Y a la vez, todo, creo que vos ya también lo decías, todo acentuaba esa soledad que sentía ella en todo momento. Ujú. Entonces, como que potenció mucho la cinematografía a las sensaciones que uno iba percibiendo. Eh, la forma de las tomas me gustaron también, el mismo juego siguió con algunos movimientos de cámara en mano, como si fueran los ojos del espectador o de otro personaje que andaba por ahí mirando para un lado y para el otro, pero en general fueron movimientos lentos o una cámara estática siguiendo a la protagonista, planos más bien cortos de la cara de ella, con sus reacciones o su gesto o su mirada, y después tomas más bien abiertas, lejanas, donde se podía ahí sí ver a ella chiquitita comparada con la inmensidad que la rodeaba, lo que decías vos. Eh, Me encantó la manera en general de tomar esta historia, a mí, Ujú. porque ya te digo, combinaba muy bien con la historia que estaban contando. Después, en cuanto al Perfecto. sonido, sí voy a coincidir con vos. Estamos otra vez estamos ante un piano triste, que te sugiere en qué momento de la película ponerte triste, pero bueno, como siempre a mí no me pareció del todo necesario, pero en este caso la melodía me gustó mucho. Ujú. Y exceptuando, creo que la primera vez que apareció, que fue que mientras ella andaba en ruta, o la primera vez que a mí me hizo ruido, porque solamente sonaba el piano. O sea, no había el ruido de la ruta, de los neumáticos contra la ruta, que eso que estaba bueno ver porque todo el tiempo estuvieron bombardeándonos con eso, con el sonido ambiente. Y la primera vez que a mí me hizo ruido el sonido justamente fue ahí, en un momento de ruta donde solo era ese sonido todo el piano. Mira. Este, bueno, las otras veces no lo sentí inapropiada a esta nota musical, por lo mismo que vengo diciendo de todo lo demás. Disfruté que la tonadita esta era muy simple. No fue una sinfonía con 500 instrumentos tocando una pieza de Beethoven, sino que era un pianito solo tocando re pocas notas. Fíjate después si querés volver a escucharlo, que era por ahí 4 o 5 teclas distintas del piano y una melodía que se iba formando a través de eso, que se iba formando de a poquito. Primero era como un ruidito de fondo y después iba formando una melodía. Pero de nuevo, reducir al mínimo la mano de la película para que no estén, para que no nos distraigamos de lo que de verdad importaba. Y a mí por lo menos me ayudó muchísimo a meterme en la historia todo el tiempo. Pocas veces me salía de la historia y decía, ah, bueno, acá el director pensó tal cosa. Generalmente estuve yo metido en la carne de ella y creo que todo ayudó para que así sea. Claro. Este, Uno de los ítems que yo siempre tengo anotado para desarrollar es ambientación, en caso de ser necesario. Y acá sinceramente no sé si hubo demasiado trabajo de ambientación o simplemente filmaban estos enormes barrios de asentamientos móviles o esta ciudad fantasma a la que fueron después. O sea, o fue muy bueno el laburo o realmente llevaron un equipo de filmación a lugares reales y lo que retrataron era lo que realmente había. Y que yo no lo sepa, habla de que salió muy bien. No sé cuál de las dos cosas hicieron, pero salió muy bien el resultado porque, ya te digo,
realmente pareció que estaban metiéndose realmente en una comunidad de gente que tiene este estilo de vida. Así que bueno, como yo me creí todo el tiempo la historia que me estaban contando y nada me pareció exagerado o inverosímil, eh, yo creo que eso favoreció mucho que yo haya empatizado tanto con Fern, que era el personaje principal, así que mi opinión de la cinematografía es muy positivo. Paso a vos. Entiendo. Perfecto, bueno. Vamos con actuación. Y que acá, bueno, también creo que va a ser bastante juego en cuanto a lo que vos estabas mencionando, diciendo, ¿no? La simpleza y estos lugares y demás, y el hecho de que la mayoría de los personajes que aparecen no son actores, sino personas reales, que están contando más o Exacto. menos su historia, ¿no? Con variaciones, ¿no? Por ejemplo, durante la película muere un personaje que después, bueno, estuvo en los Oscars cuando esta película creo que estuvo en algo nominada además, pero bueno, fue invitada a los Oscars, así que, no. Se entremezclan, ¿no? Las historias reales, obviamente Fran es un personaje ficticio, em, una actriz profesional, pero que, bueno, no hace un retrabajo, que la vemos haciendo un montón de cosas que usualmente no se ve a los actores, ¿no? Como que hay cierta cosa que se pierde porque durante toda la película está haciendo trabajos, ¿no? Trabajos temporales y demás, intentando salir adelante. Y lo vemos todo con, digamos, con emoción, pero también con mucha simpleza. O sea, no es como que se retratan un montón de emociones de una manera que es alejado del melodrama, ¿no? De esta cosa súper intensa. O sea, inclusive cuando el personaje Frank decide alejarse de alguien, de otro de los personajes, lo vemos desde una manera como una transición, ¿no? Avanzamos a la siguiente cosa, ¿no? Nos dan a entender un montón de cosas y yo creo que se hace muy efectivo porque la actriz a mí me parece increíble, me encanta cómo trabaja y disfruté completamente el trabajo que hizo en esta película. También era Dave, ¿no? El personaje Sí, que sí, estaba sí. de ella. Ok. El amigo de ella, Dave. Por cierto, el que aparece haciendo el hijo de Dave es el hijo del actor. Mira, y otra cosa que me gustó mucho es que todos usaban sus nombres de pila. Eso siempre le da como un toque de calidez al asunto. Em, y que agarre y menciona, ¿no? Él como músico y el hijo, ¿no? De Dave. Ujú. Él es músico en la vida real y puede que haya mezclado ahí también, ¿no? De nuevo, algo, una parte del un bosquejo de la realidad. Peter Spears, ¿puede ser? Vos que lo conocés un poquito más. El, 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 El hijo de Dave. el, Algo en la película eh, hizo, no sé qué. Lo tengo acá en el mm, reparto. no, no sabría decirte ahora. No, no, porque el nombre del actor de Dave es, no me acuerdo ahora, pero no importa. Bueno, David Strathairn. sí. Bueno, continúa, A perdón. menos que yo me esté confundiendo, ¿eh? Puede que, pero yo los vi, eran iguales y ya había visto fotos del chabón. Se me perdió el mouse. Bueno, mientras sigo hablando, intento arreglar mi tablet que dejó de funcionar. Bueno, mientras te comento que Alexis nos escribió algo muy halagador en Twitch. ¿Sí? Así ¿Qué que dice? por primera vez Cuéntalo. recibimos un comentario en Twitch y eso a mí me Me pone muy dijo, contento. arreglen el audio, nunca más lo voy a escuchar. No, puso, yo apenas puedo dibujar a un hombre de palitos y mira qué belleza de dibujo haces. Así que claramente fue para mí el elogio. Gracias, Alexis. Claro. Sí, sí, por tus propios palitos, ¿no? Siempre estarás en nuestros corazones porque sos el primero que comenta en Twitch algo nuestro. Lo vamos intentando. Lo vamos haciendo lo que se puede, Vamos rompiendo barreras. tal cual. Y tanto que nos falta por hacer. Bueno, Uf. yo lo que decía, ¿no? O sea, me parece que hicieron un trabajo desde la simpleza, ¿no? Desde personajes muy, muy a tierra, ¿no? Muy, muy conectados con vidas sencillas, la vida de las personas que vemos en todos lados. Y que esto también después lo voy a mencionar, por ejemplo, cuando hable del guión y demás, pero bueno, me gustó sentir constantemente que estaba viendo personajes reales, inclusive cuando no, ya sabía que había actores profesionales y demás, pero el resto que no lo fuesen, ¿no? Que fuesen personas que estaban contando sus propias historias y sus propios, tal vez, problemas o cómo vivían todas estas cosas, y fue re lindo, fue re interesante en ver todo esto, retratado de esta manera y de una manera que me re llevó, como se veían y de un espacio que suelo
pienso que no se suele ver y también que hace que esta película sea esta mezcla tan extraña entre ficción y realidad, ¿no? Em, voy a vos. Sí, voy a O sea, estar de el acuerdo resumen y te pregunto, me encanta. Perdón, te interrumpí. Sí, sí. No, decime, pregúntame. ¿Vos No, no era. investigaste esto de que era gente real? Porque yo no hice ninguna investigación. Sí, agarré y me fijé en la página de IMDb de la película. Todas estas personas es la primera vez que tuvieron un rol, no tienen biografía, nada por el estilo, y puedes encontrar y saber que son personas como por ejemplo este tipo, creo que era Robert o Rob, Bob, Bob Bob, Wells, sí, sí, Bob Welch, el ¿no? guía espiritual. Sí, sí, tal cual. Es un tipo que hace lo que hace en la película. Excelente, excelente. Bueno, en las actuaciones yo me veo obligado a seguir en la línea que venía destacando de la película en la cinematografía, este, que, que por eso creo que la dirección, por eso ha sido tan premiada la dirección de esta película, porque como que todos jugaron el mismo juego. Las actuaciones fueron excelentes, pero por lo sencillas también. Ninguno hizo nada extravagante, ningún estallido de furia o de carisma particular. Era gente viviendo, yendo de un lado al otro, buscando oportunidades donde no las hay y, y entablando o sosteniendo relaciones con las luces y sombras que pueden tener. No hubo personajes idealizados, ni siquiera la principal, porque era muy fácil caer en idealizarla a ella, ponerla como en un pedestal, y para nada, ella tenía sus días del orto, que trataba mal al Dave, que le iba a preguntar cómo andaba y a regalarle creo que café, no me acuerdo qué le fue no, un sustituto de cigarrillo creo que le fue a llevar y ella lo trató mal, porque como todos tenía un día de mierda y ¿por qué no lo puede tener? Entonces, eso destaco, que no cayeran en idealizarla. Después, bueno, la mina también prestándose a cagar, a tirarse en bolas a un río, que cosas que por ahí un artista de Hollywood le preferiría esquivar, quizás, ¿no? No sé los parámetros que tienen, pero supongo que son cosas arriesgadas o, no sé, eh, decisiones que hay que tomar, de mostrarse así en una película. Este, vuelvo a mencionar otra de las películas que mencionamos siempre desde que hacemos esto, que es Samsara, porque para mí hubo algo de Samsara en este espíritu, algo de sobrevolar una situación que pasa y no emitir juicio, mostrarla. Esto sucede, muchachos. Sigan con sus vidas, pero sepan que esto está pasando. Un retrato realista Yo de una... también, yo también pensé en Sansara. Mira, perfecto. De hecho, estoy tarareando la cancioncita que siempre tarareo cuando me acuerdo de Samsara, así que eh, cumplió con eso. Un retrato realista, una vida simple, despojada, pero no despojada por decisión propia, de decir a partir de ahora voy a, etcétera, no. Despojada porque no tenés nada y no hay una red, un sistema que se encargue de cubrirte. Entonces la protagonista estaba despojada sencillamente porque no tenía nada. Te aviso que Eh, estoy teniendo problemas con la tablet, así que cada bueno, tanto bueno, voy a tener que estar sonando. justo hoy que Alexis te felicitó, te pones en estrella y no querés dibujar más. Sí. Bueno, no me quiero meter más en guión, pero sí quería mencionar a Sansara para redondear mi idea sobre la cinematografía de esta película. Y de nuevo, eh, ¿qué? Estábamos hablando de actores. En esta historia, claro, en esta historia en El particular, cortocircuito, sí, cuando hablamos los dos no te puedo escuchar. Eh, ok, ok, y ok. supongo, no porque me moleste, sino porque no sé lo que decís. Bien. Te dije cortocircuito. Ah, ahí está, perfecto. Yo sabía Este, que no me podía escuchar cuando yo hablaba, ok. no, literalmente no. Como que el primer segundo desde que se activa tu audio es como que una cosa rara y después empiezo a escuchar lo que decís. Ok, entiendo. Lo que decía, que las actuaciones hayan sido tan sencillas, tan simples, va de la mano, lo que venía diciendo, va de la mano de la cinematografía que yo vi tan sencilla y de la historia que yo vi tan sencilla. Entonces, es como que... Y de la mano con la protagonista que vivía realmente una vida completamente sencilla. Entonces, que todo cuadre tan perfecto es raro ver y yo quiero mencionarlo. Y te paso a vos, por fin, el guión. Guión. Es una historia que de esto, algo que a mí me suele gustar decirlo, mencionarlo, lo explico de una cierta manera que son historias sencillas, historias que con mucha pequeñez empiezan a decir muchas cosas. Y en el caso de esta película es bueno, ¿no? La historia de esta mujer que pierde tantas cosas, que tanto se ve obligada a perder. Otra vez se me traba la tablet. Ah, dale. Bueno, nadie escucha ese insulto. Yo tengo tu pantalla en blanco.
No sé si Porque estás... iba a empezar un dibujo nuevo y se me está trabando la tablet y la tengo que desconectar y reconectar. Perfecto. Seguí poniendo Em, piedras en el camino. ¿Viste? Ahí, dale. Ah, se me volvió a trabar. Y la gata gorda está pesada, pero ya está contenta y cómoda. Eso es lo que importa. Bueno, esta historia no tan sencilla de una persona que sencillamente tiene problemas económicos, ¿no? O sea, eso es lo que cualquiera puede entender más en estas situaciones, por ejemplo, en la pandemia que vivimos y demás, pero que en este caso vienen de la mano de ciertas realidades que se dan en Estados Unidos, ¿no? Los problemas económicos, las cosas que han pasado con ciertas crisis, ¿no? Las personas, las industrias han cerrado, las personas que han perdido su casa y demás. Y me parece que termina contando una historia muy potente porque les das una voz o empezás a mostrar todas estas cosas que tantas veces, ¿no? O sea, el mundo cinematográfico va dejando de lado, ¿no? No te cuenta de estas personas que desposeídas. Y a mí una cosa que me impactó mucho de la película es, y que yo creo que lo he mencionado muchas veces, no me acuerdo si no en grabaciones o no, pero que me molesta muchísimo que, y inclusive, por ejemplo, te digo que podría ser algo que me molestó de la película de Father. Las personas que vemos nunca son las personas de clase media, las personas con pocos ingresos y demás. Siempre está todo planteado muchas veces, Ujú, algunos dramas, de personas que tienen acceso a un montón de cosas y tienen claro. cómo responder en estos sistemas, Ujú. ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenés eso? ¿A dónde recurrís? Sí, Y yo me acá les acordaba, perdón que te interrumpa, de Sound of Metal. ¿Te acordás que el chico se opera y todo el tiempo decía por todos lados que el dinero no era un problema, él iba a poder pagar todo y eso me hacía ruido, me molestaba, pero después al final el dinero termina siendo un problema y él vende su... Bueno, no me voy a poner a hablar de Sound of Metal, pero algo de eso, de que el dinero no sea un problema. Todo lo demás tenemos problemas, pero el dinero lo tenemos solucionado. Y bueno, Ujú. está bueno ver cuando no es tan así porque generalmente no es así. Exacto, tal cual. O sea, falla esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando fallan todos los sistemas que deberían existir para que vos salgas adelante y demás? Y bueno, en esta película hablas un montón de eso. También había gente que no lo necesitaba, ¿no? Gente que, eh, por otras razones que también me parecen completamente válidas, ¿no? O sea, no Exacto, todas las personas que aparecen en la película, tipo, están desahuciadas y demás, y era el último recurso para intentar sobrevivir. exacto. Eh, Sino también eran cosas más del estilo, quiero disfrutar esta vida, ya me la pasé trabajando toda la vida y no, y estoy harto, ¿no? Y que es también, ¿no? Otra cosa que pasa y que te muestra la película. Pero La película te lo... están retratados, pero están diferenciados. Creo que es lo que ibas a decir vos ahora, así que perdón. No, no, o sea que de una manera muy sencilla esta película simplemente te presenta a alguien que se va cruzando un montón de personas que sufren un montón de cosas y te lo va mostrando, simplemente es las realidades que viven, ¿no? No de todas las personas te enterás el trasfondo, hay algunas que se prestan a hablar y demás, ¿no? En estos momentos, y es como que también para la protagonista, para Fern, le sirve para ir aprendiendo un poco, ir conociendo las realidades de otras personas que como ella están viviendo este tipo de vida nómade, y que muchas veces interfiere lo económico, pero también en esta realidad de que es como que a veces te pasas toda tu vida trabajando y al final querés esperar algo o va a haber algo, pero después hay crisis económicas y perdés nada y ¿dónde va a parar todo tu esfuerzo? ¿Qué significa lo que digamos, con tanto sudor hiciste durante toda tu vida? ¿No? ¿Qué fue de todas esas cosas? Ujú. Y es un planteo repotente. Y que además lo vemos de una persona que hace un montón de cosas para esforzarse. ¿Cuántas veces viste una película? Y hay una película en la que sé qué pasa, no importa, no la voy a pensar porque me parece una película malísima. eh, una película de Hollywood en la que ves a un personaje limpiando un inodoro No, para no, jamás. sobrevivir. ¿No? Esta idea y además no es un inodoro limpio, es un inodoro recontra sucio, con vómito o lo que sea adentro, ¿no? O ensuciando la tapa. No es la realidad pristina que se puede ver en otras películas, Ujú. ¿no? Existe la sociedad, existe lo que está roto y lo vemos constantemente. Y vemos la soledad que puede haber a alguien que inclusive no es que no tiene a nadie en el mundo, pero también es como que hay una ansiedad que le llega de reintegrarse en esta sociedad cuando ya pasó tanto tiempo haciendo muy la suya, ¿no? No es fácil volver a todo esto. Así que me parece que la historia lo cuenta de una manera muy buena. También que hace uso de esto que mencioné, ¿no? Que son saltos por ahí en la narrativa o cambios de escena a escena,
Y no es que, tipo, vos agarras una escena y de repente em, te tienen que explicar lo que pasó con Dave, ¿no? ¿Qué pasa que Fern se aleja de él, además? Ujú, No te lo dicen y lo podés llegar a entender, o podés llegar a ver, ¿no? En las actitudes que tiene Fern para un montón de personas, qué es lo que le importa a ella y por qué no decide no quedarse ahí, ¿no? Este, qué será su búsqueda, qué será su esfuerzo, qué es lo que está necesitando ella, o cómo ve las cosas, sencillamente, este, para terminar así, ¿no? Alejándose de personas que le dicen, quédate acá con nosotros, ujú, tenés un lugar acá. Y sencillamente ella no es así o está en búsqueda de otra cosa. Y la película no te empuja a todas estas cosas y tampoco te empuja a la realidad de esta crisis económica que han sufrido. Sí, viene un personaje y te dice, yo estoy acá por esto y demás, pero también es como que sucede naturalmente, ¿no? Es Fern explorando todas estas cosas, este mundo de la gente nómade que no intentan vivir como pueden y muchos de ellos empujados por la realidad de que no pueden acceder a una casa o a un trabajo fijo, ¿no? Muchas veces personas grandes que no tienen, ¿no? Ya justamente las capacidades laborales que requiere este mundo tan intenso moderno. O que sí, pero lo hacen o que sí lo pueden acceder, pero por una cantidad de dinero minúscula, ¿no? Y, y termina siendo una historia muy sencilla, ¿no? El viaje de una persona conociendo, ¿no? Las penurias de tener que aguantarse por sí misma, viendo en su coche y demás, ¿no? Las varias realidades. Y sencillamente, bueno, al final continuando ese viaje, ¿no? Eh, pero también con una cierta seguridad de sí misma, seguridad de dónde está parada y las decisiones que tomó, inclusive reencontrándose con su pasado y demás, y la posibilidad de nuevamente asentarse, pero ya sabiendo que el camino es lo que ella necesita, realmente. ujú. Y bueno, ahí Eh, estoy con... Podría llegar a discutir esa última oración, pero Bueno, primero suelto lo que tengo yo. A mí la historia me resultó muy interesante porque abordó a todo un colectivo de gente que yo nunca había visto, que nunca es mostrada en realidad. Los que no tienen ninguna voz, ¿no? Yo, sí, y vos decías esto de no nunca contar esta situación. Yo creo que es peor aún que no contarlo. Porque es gente que, o sea, lo que yo sabía, que había gente que vivía en sus remolques. ¿Y por qué lo sabía? Porque suelen ser estereotipados o mostrados en dibujitos como Los Simpson incluso y en cualquier serie o película que hemos visto con cierto nivel de incorrección política mal entendida, está el estereotipo white trash, que son estas personas que viven ¿no? ¿Cómo se llama? En remolques, que tienen mil ujú, hijos y bueno, todo el carácter de estas personas, toda la característica de esta persona se reduce a que tiene mil hijos, a que son muy pobres y a que son muy brutos, ¿no? Entonces, no es que no son retratados, sino que, peor aún, son retratados desde el chiste. sí. Este, Aunque igual también creo que hay una subdivisión en todo esto, o sea, me parece que sí, también sí, hay... sí. Pero bueno, eh, perfecto. Eso es lo que vienen ellos a cumplir. Porque es lo que te decía yo hoy cuando te interrumpí. Ellos te mostraron que hay hippies que dejan todo y se van a la ruta y pasan por estos mismos eh, ¿cómo se llaman? Estos mismos establecimientos para este tipo de vivienda. Pero bueno, la película se encarga en mostrarte, mirá, no es que todos los que hacen esta vida son de esta manera, sino que cada uno tiene su historia y hay muchos de los trabajadores golondrina que no le quedan otra que hacer eso. ujú, Entonces, yo creo que la película lo que hace es diferenciar eso y mostrarnos, o a mí, por ejemplo, que tenía una ignorancia absoluta sobre este tema, mostrarme que existen diferentes versiones y eh, diferentes razones por las que la gente está ahí, en esa. Entonces, sí, que básicamente la gente no siempre tiene la opción. exacto, exactamente. Entonces, en este marco de ignorancia personal que tengo yo sobre todo este universo, a mí me sirvió un montón sobrevolar por un rato esta opción de vida de los que prácticamente no tienen otra opción. Porque en un par de momentos los que hablaban con ella, pero no estaban en la misma situación que ella, la querían como edulcorar la situación, diciendo que es muy meritorio lo que hacía, que era como los pioneros, etcétera. Pero lo cierto es Ujú, que ella no era valiente, hacía lo que podía, no tenía otra opción, porque por su edad, por su poder adquisitivo y por lo que le pasó que decías vos en esta ciudad donde vivían con el marido, donde todo lo que tenían pasó a no valer nada, ujú. no le quedó otra. El sistema la expulsó y ella estaba ahí sobreviviendo con toda la dignidad del mundo, pero sabiendo que no era la mejor opción. De hecho, en un par de momentos, en el negocio, cuando se cruza
a la hija de una amiga suya, creo que era, que tenía a su vez dos hijas de las que ella había sido profesora, y Sí. después en el taller de reparación, cuando lleva su camioneta a reparar, ella medio que siente algún tipo de vergüenza de su situación, ¿no? Pero enseguida la corrige con mucho orgullo. Esa es como la batalla que ella atraviesa varias veces, la vergüenza por un lado y el orgullo por el otro. Y me encanta cuando le dice, no, no soy homeless, sino que soy houseless. Esa diferencia a mí me pareció poderosísima. Este, sobre el guión en sí, más allá de esto que tengo de lo importante que es que hayan sobrevolado algo que yo no conozco, ya metiéndome bien en el guión, pienso que siguió la línea de toda la producción, lo que yo decía. Una historia con la menor cantidad posible de detalles para que sea lo más real posible y chata por lo. Quiero decir, chata por la ausencia de detalles que hace que a uno le parezca que son millones de historias en una. ¿No? Porque si vos me Mm. mostrás una persona que se está por caer y justo en el último, y bueno, eso ya son cosas más de color, pero ya hacen que no sea la historia que pasa todo el tiempo, sino que sea una historia particular. Esto todo lo contrario, es una historia completamente general, dentro de la particularidad de la situación, ¿no? Para que parezca completamente universal y creíble. Y funcionó, fue muy efectivo, una historia que uno enseguida piensa que hay millones de historias similares, no sé qué número, pero miles de historias similares. Ujú. Lo único, si querés, hilando muy fino, que es algo que a mí me gusta, eh, en lo que yo creo que fue un intento de reducir todo detalle al mínimo, lo único que le marco fue esta conversación que tuvo con el cuñado o con el amigo del cuñado que era vendedor de bienes raíces, Ujú. donde por ahí se ponen a discutir sobre qué hacer con los ahorros y después la hermana sale con esto de que tratando de aguar la situación y que no pase a mayores, pero este pequeño entredicho. No lo sentí del todo acorde con el carácter que ella venía forjando, pero lo entiendo como una oportunidad que encontró la película o el guionista o el director para que ella Sí. baje algún tipo de línea, ¿no? Que dé algún tipo de argumento más bien serio en todo esto. Para mí no terminó de encajar con la historia, quiero aclararlo, pero bueno, lo entiendo también. Me pareció totalmente emotiva toda la parte de Swanky, que es una mujer que ese es su apellido de la persona que trabajó acá, y también del protagonista, Swanky. Esta mujer, digo, que tiró un par de postas y después se fue de viaje diciéndole que quería probar cosas nuevas. ¿Sabes de lo que Sí, hablo? sí, ubico, Bien, ubico. bien, bien. Ella como que eligió cómo quiso morir. Y bueno, antes de irse, eh, nos dejó conocerla y empatizar con ella en 20 segundos que tuvo de, de- de- de tiempo al aire. También siendo una persona con sus días buenos y sus días malos, porque enseguida lo primero que vimos fue que le hinchó las pelotas ir a ayudar a Fern, ¿no? Ujú. Que le recalcó que estaba puesta la bandera, entonces no molestes. Y bueno, nada, eso. En 2 minutos nos dejó empatizar con ella y sufrir su muerte, pues yo me emocioné bastante. También dejaron lindas frases como eso de que la muerte no te deje con el velero en la entrada. No sé, como que filosóficamente me parece que empujó un poquito. No creo que haya sido el fuerte de la película, pero también estuvo. Había hippies, perdón. Sí. No, 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 seguí No, que no. que tenían ideas ahí dando vueltas, ¿no? Cosas para decir o que Exacto, acompañaban, ¿no? La idea, digamos, la fuerza emocional de la película no era. O sea, que pudieron interrumpir la narrativa con ciertos elementos poéticos que funcionaron muy bien para mí. exacto, exactamente. Bueno, después lo que decía, que aparecieron los hippies, eh, pero que se quedaba claro que ellos estaban ahí porque decidían experimentar y conocer el mundo, perfecto, pero se encargaron en demostrar que la historia de Fern y de miles de personas como ella no era esa, sino que era más una cuestión, si querés, de supervivencia. Este, Sí, sí, sí. Aunque nada, también, ojo, para mí en ese caso, o sea, se puede agregar y decir que si bien no, o sea, hay gente que puede salir al camino porque, entre comillas, quiere y demás, también hay un montón de presiones sociales y demás hacia la gente joven, o diferencias que puede haber, ¿no? O sea, siempre hay gente que escapa de sus casas y demás justamente para alejarse de abusos o simplemente un sistema que no les funciona, ¿no? Una sociedad que no les termina de llenar. Y eso, a mí en este caso me parece que sencillamente es una historia que no se exploró. Es como que están ahí, sí, pero también no podríamos hacer toda otra película sobre qué pasa con estas definitivamente. personas. Es que las Ah, bueno, hay. que sale. Yo creo que hay más películas de esas que de esta, de una persona de 60 años que ya no tiene atractivo físico como para que vos digas, hacemos una película y contratamos a un actor convocante. Bueno, acá se ubicaron con lo otro, ¿no? Con el descarte, hasta desde ese sentido.
Entonces, por ahí es un detalle chiquito el que dije, pero estaban como para marcar que no es esta toda la historia, sino que hay más. ¿Entendés? Claro. Ujú. Sí, sí, Bueno, hay muchas. después sobrevolar esto de las empresas que toman un par de semanas y después te sacan para tomar otro, para no tener que hacerte un contrato, esto de los trabajos golondrina, y acá aparece lo que vimos en Días de Gloria con Richard Gere, que es esto de durante el invierno trabajás acá porque necesitamos gente que levante estas papas y después andá y buscalo otra cosa y el año que viene vemos si volvés a venir o no. Claro. Y por último, me gustó muchísimo el personaje de Bob Wells. No sabía que realmente se dedicaba a esto, este hombre, pero más allá de sus consejos y su historia personal de vida, me interesó lo que también decíamos de Sound of Metal, que es raro que la nombré dos veces en una sola película, la importancia, además de todo, de cuidar el autoestima de esta comunidad, ¿no? Por eso vuelvo a Sound of Metal, esto de que los sordos no tenían que percibir la sordera como algo roto, algo que tiene que ser curado, sino como una característica más a la que te tenés que adaptar de la mejor manera posible. Acá lo mismo, estuvo presente todo el tiempo este trabajo de cuidar el orgullo de la gente, de cuidar la dignidad y el autoestima. Y esa cosa tan fina a mí me gustó mucho. Entiendo. Y te paso a los puntajes. Dale. Conclusión, igual, el tiro. Me parece una película eh, excelente. Ya la recomendé. Ya le dije a alguien, yo creo que esta película te va a gustar. Muy bien. Este, por eso, ¿no? Me parece que es una historia repotente que creo que toda la gente realmente debería verla. Este, y que fue un placer haberla visto. Me intriga, ¿no? También, es como que te abre una puerta a un mundo completamente desconocido, que es muy fácil em, de pasar desapercibido. Así Totalmente. que excelente elección para esta semana. Gracias. Y bueno, nos sirve para sobrevivir a lo que se viene también. Agárrate que lo que se viene está bueno. Tu puntaje. Mi puntaje es un 9. Bueno, buen puntaje. Muy buen puntaje. Yo le voy a dar un 8.7. Soy un poco más severo que vos. Eh, y bueno, también, si querés, mi conclusión es que primero me pareció linda, agradable a Ujú, la vista, me pareció muy bella. Y después me pareció muy profunda. Yo no soy quien para concluir si estuvo bien o no retratado este pantallazo que nos dieron, ¿no? Porque por ahí viene un Bob Wells distinto y nos dice que no, que esto es una payasada de Hollywood y nada que ver con la realidad, pero bueno, yo no soy quien. A mí me dejó experimentar una perspectiva completamente nueva para mí y eso yo lo valoro siempre mucho. Y por último, como he marcado en otras producciones, vi mucho amor y mucho compromiso de parte de todos los que estaban implicados en este proyecto. Lo ujú, que, lo que a mí me terminó de convencer para ver esta película, para proponerla, fue el discurso de aceptación de ellos cuando ganaron el Oscar a la mejor película, creo que fue. ujú, Este, las vi a todas, generalmente eran mujeres, las vi todas muy, muy contentas porque había triunfado algo muy genuino, ¿no? Muy original y que lo tenían encarnado en el cuerpo ellos. ujú. Entonces, creo que pudieron ellos sentirlo en carne propia todo esto y eso hizo que sea mucho más fácil para nosotros sentirlo en carne propia. Así Entiendo. que ahí fue mi puntaje y terminamos con esta película. De Así la cual que todavía está haciendo un dibujo. de la cual todavía estás haciendo el dibujo. ¿Querés que detenga la grabación o querés rellenar con algo? No, o sea, si querés rellenemos un poco. Eh, igual ya lo termino. Así Dale. que, no, cortala, cortala, no, no, no pasa nada. Bueno, adiós querido público de YouTube, no así de Twitch. Exacto, muy bien, gracias.